Hola amigos, soy Juan José Tapia y hoy vengo a hablaros del primer certamen literario de la Asociación de Amigos del Telégrafo de España. Se trata de una convocatoria cuyo plazo concluyó el pasado 1 de marzo y que nacía con el fin de fomentar la creatividad literaria y también, en lo posible, recuperar la historia e influencia del telégrafo en la sociedad, en la política o en las relaciones humanas. Se podía participar con un relato que narrase una historia relacionada con el mundo del telégrafo, sus trabajadores y sus usuarios. El hecho es que yo presenté una obra titulada Un encargo imposible, que tras el fallo del jurado ha sido distinguida con un accessit, por lo cual le estoy muy agradecido al jurado del concurso, que se puso en contacto conmigo por correo electrónico para notificármelo. En la descripción del vídeo os dejo un enlace al acta del jurado por si os apetece leerla. Deciros que el relato ganador fue La culpa fue del telégrafo, escrito por Rafael Sánchez Pérez Vico. Simplemente darle mi enhorabuena a él y al resto de premiados. En relación a la temática del certamen, comentaros que me resultó cuando menos original y fue uno de los motivos que me llevaron a escribir mi relato. Es cierto que a veces resulta difícil encontrar un tema que nos inspire y en ese sentido los concursos literarios, cuando no son de tema libre, nos ofrecen la posibilidad de adentrarnos en un mundo que puede ser nuevo para nosotros, como este caso concreto, con todo lo que guarda relación con el telégrafo. Lo cierto es que comencé a escribir y al final me pasó lo que ocurre en ocasiones, y es que con la emoción me excedí del límite de páginas que marcaban las bases, por lo que al final tuve que andar eliminando ciertas partes y no pude narrar la historia tal y como la había creado en mi mente, pero saber contar una historia en formato breve también es un arte, y si no, que se lo digan al famoso dinosaurio. Quería escribir algo en torno a un conflicto bélico, de modo que pensé en una época en la que el telégrafo todavía tuviera vigencia. Fue así como llegué a la guerra franco-prusiana, que tuvo lugar entre el año 1870 y el año 1871. Como su propio nombre dice, entre Francia y Prusia, que era parte de lo que hoy en día es Alemania. Y ahora os voy a leer el relato. No os asustéis, que son solo 3 páginas a doble espacio. Pero vamos, quien quiera puede cortar ya. Un encargo imposible. Claude dirigía su mirada hacia la puerta, mientras mantenía el dedo cerca del pulsador, temeroso de tocarlo, confiado en que, de un momento a otro, llegase la noticia de la rendición de Metz. Los oficiales prusianos que compartían la estancia con el operador de telégrafo mostraban actitudes diferentes durante la tensa espera. Mientras el general al mando del ejército que mantenía el asedio permanecía hierático, imperturbable, el coronel parecía nervioso, aunque Claude intuía que sus deseos resultaban completamente contrapuestos a los suyos. El ultimátum dado a la ciudad para ofrecer su rendición de una vez por todas, bajo la amenaza de recibir el fuego de las baterías de artillería apostadas a solo unos kilómetros de distancia al otro lado del bosque, se cernía sobre Metz como una amenaza más que real. Claude no deseaba ser el artífice de aquella carnicería, pero era muy consciente de que, en caso de producirse una negativa por parte de sus compatriotas franceses apostados al otro lado de los muros de la ciudad, serían sus dedos los encargados de transmitir la orden de abrir el fuego. No sabría decir el tiempo que llevaban esperando una señal, pero a él se le antojaban horas. Buscaba un gesto en los rostros de cuantos lo rodeaban, pero no conseguía extraer nada positivo de aquellas miradas perdidas, que no transmitían esa pizca de humanidad que Claude buscaba en sus ojos. Cuando la puerta se abrió, dando paso a un capitán, Claude se esforzó por intuir la naturaleza del mensaje que traía con él, tan solo valiéndose de su lenguaje gestual, pero hubo de rendirse ante la evidencia. Aquellos prusianos parecían esculpidos en bloques de hielo, pues no transmitían ningún tipo de sentimiento al exterior. Pese al desconocimiento de aquella lengua extranjera, cuando el general frunció el ceño, el encargado de la estación de telégrafo supo a qué debía tenerse. Operador, envía el mensaje tal como le indicamos. El acento de aquellas palabras casi pasó inadvertido para el hombre sentado frente a los controles del aparato, pues era tal el peso de las mismas que ni siquiera una losa que hubiese caído sobre él lo habría aplastado con la misma fuerza. El temblor de sus dedos comenzó a hacerse exagerado,
hasta el punto de que uno de aquellos hombres detuvo el movimiento con su mano, mientras lo instaba a cumplir la orden que se le había dado. Un sudor frío recorría su espalda, mientras en su mente las imágenes de mujeres, niños y hombres de toda clase, tapizando las calles de la ciudad con sus cuerpos inertes, lo atormentaban. Solo unas pocas pulsaciones sobre aquel dispositivo lo separaban de sellar el destino de sus convecinos, las mismas personas con las que se cruzaba a diario cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, en aquella caseta de ladrillo situada en las afueras. Él, que siempre se había mostrado orgulloso de su oficio, firme defensor del progreso y las bondades que los avances de la técnica podían traer a los ciudadanos, por primera vez renegaba del artefacto que tenía frente a sí, que ahora veía como una invención del maligno. La posibilidad de levantarse de su asiento y tratar de abandonar aquel lugar pasó por su mente, pero intuyó que no tardarían en encontrar a otro a quien sentar allí, mientras él y su familia eran fusilados por su falta de cooperación. Mientras se hallaba entregado a negros pensamientos de ese tipo, oyó el sonido de un arma al amartillarse y la dureza de un cañón contra su nuca. ¿Hay algún problema, amigo? Reconoció la voz ronca del coronel, quien desde un principio le había parecido el más interesado de los presentes porque llegase aquel momento. Claude pensó que ambos no podían pertenecer a la misma especie. No podía entender que alguien pudiese mostrarse tan proclive al uso de la fuerza bruta. Por un segundo creyó estar viendo los ojos azules de la pequeña Lucille, mirándolo fijamente. En la academia nunca lo prepararon para enfrentarse a algo así, pero ¿cómo habrían podido? Nunca podría explicarle aquello a la pequeña, pero sabía que había un modo de que, cuando menos, ella pudiera ver amanecer un nuevo día, siempre y cuando escapase a las bombas que, ya sin remedio, habrían de caer sobre Metz. No sabría decir si había mantenido los ojos cerrados durante el tiempo que tardó en enviar aquel telegrama, pero aun siendo así, aquella escena quedaría por siempre grabada en su mente, regresando a él cada vez que en el futuro actuó sobre aquel pulsador, hasta el final de sus días. Mientras los soldados situados en torno a la caseta se felicitaban por el final de aquel largo asedio, bajo el rugido atronador de la detonación de los proyectiles, un hombre lloraba desconsolado, derrumbado en el suelo. Y este ha sido el relato. Como siempre, hasta pronto y buenas letras.